Hola, muy buenas tardes, ya casi las 12 del día y pues aquí estoy con ustedes nuevamente. Feliz año a todos, espero que hayan tenido una velada muy agradable con su familia y pues nada, ¿no? Aquí estamos nuevamente dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de iniciar un nuevo año. Hoy es 2 de enero del 2022 y yo quiero empezar este día de hoy con estas reflexiones nuevamente en este año y pues dándole gracias a Dios que me permitió estar con ustedes en este nuevo año, traer esta reflexión y que nos da la oportunidad de seguir al lado de nuestros seres queridos, ¿verdad? De la familia. Vamos a orar. ¿Qué les parece si intimamos un poco con el Señor? Padre Santo, le damos las gracias, Señor, por habernos permitido mirar este nuevo año, Señor, con nuestra familia. Bendíganos, Padre Santo, y bendiga cada hogar, Señor, donde se mire este video, Padre Santo. A tu nombre es toda la gloria y la honra, Padre mío. Amén, amén y amén. El tema de hoy, la reflexión de hoy es bíblica como siempre, pero hoy va a tocar un tema muy importante. Saben que voy a hablar de la humildad. La humildad porque es importante, es muy importante saber las características de una persona humilde. Es muy importante saber realmente lo que significa la humildad secular, que es a través del todo ser humano, y la humildad bíblica. Son dos cosas diferentes, ¿no? Y yo voy a estar leyéndoles un poquito para no errar en muchas cosas que debemos de saber perfectamente bien, ¿verdad? Estuve estudiando este tema y pues bíblicamente hablando nosotros sabemos que el Señor dijo en la primera de Pedro 5:5b, la parte última de la B, dice que seamos, que nos revistamos de humildad, porque Dios dice, le desagrada el soberbio, pero da gracia al humilde. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, basándonos en esto que el Señor dice que nos vistamos de humildad, pues la Biblia nos habla de humildad, ¿verdad? La palabra humildad viene del latín, que es humility, se dice humility y significa tierra. Entonces la Biblia nos habla de humildad porque nosotros fuimos creados por la tierra, ¿no? Dice la palabra, dice la Biblia en el libro de Éxodo, que nos formó del polvo y que polvo somos y al polvo volveremos. Entonces realmente humildad viene de la palabra humility en latín y significa tierra, del origen de humus. Bueno, entonces voy a dar los significados, lo que significa humildad, de acuerdo al ser humano, al mundo secular, y lo que significa humildad bíblicamente hablando. La humildad secular, de acuerdo a la AR, dice, a la REA, perdón, Real Academia Española, dice que la humildad es la virtud del ser humano de reconocer sus debilidades y sus capacidades, el saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Entonces reconoce lo que es realmente. Entonces dice así, tiene la virtud de conocer sus limitaciones y actúa de acuerdo con ese conocimiento. En otras palabras, la persona conoce bien lo que es y lo que no es capaz de hacer, lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces, la humildad bíblica se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y esto nos debe de impulsar a nosotros a hacer la voluntad de Dios y sujetarnos a Él, ¿verdad? Entonces, esto es lo que significa la humildad bíblica y la humildad secular. La humildad secular tiene 3 sentidos en el mundo. El primero es la humildad como valor. ¿Qué significa humildad como valor? Significa que una persona se abaja frente a los demás. Reconoce la igualdad de cada ser humano. O sea, sabe reconocer la igualdad, sabe distinguir que con modestia que todos somos iguales y que nadie pretende ser más que nadie. Es la humildad como valor. Ese es uno de los sentidos. El segundo sentido es la humildad como socioeconómico.
Esto significa, en otras palabras, que desgraciadamente la humildad en lo socioeconómico lo asocian con la economía, con los más desfavorecidos. Se asocia como una persona humilde. Es muy común escuchar que alguien dice, por ejemplo, José tiene un origen humilde. ¿Qué quieren decir cuando dice tiene un origen humilde? Quieren decir, en otras palabras, que es una persona que viene de una familia de pocos recursos económicos. Entonces también se usa la palabra humilde para eso, para decir viene de un origen humilde. Eso se relaciona con lo socioeconómico del ser humano, ¿no? Y la tercera palabra que tiene relación como humildad, como humilde, es humildad con sumisión. Y aquí entramos nosotros a lo que viene siendo la religión, lo que viene siendo la Biblia, ¿no? Ya lo dije, es un término que se refiere a la actitud de quien se somete o se rinde a una autoridad suprema. Y aquí entramos los cristianos que nos sujetamos a la palabra de Dios y nos rendimos ante la autoridad del Señor, porque sabemos que aquí hablamos de que ya nosotros tenemos, el Señor ya tiene para nosotros sus propósitos. Los propósitos nuestros están en el Señor, no están en nosotros. Nosotros podemos proponer hacer muchas cosas, pero al final el Señor es el que toma la solución y Él dice, espérate, tú no vas para allá, tú vienes para acá. Lo digo por experiencia propia y ustedes lo saben, todos los que me conocen, porque hasta ahorita todas las personas que creo que están mirando estos videos son personas conocidas mías, y entonces algunos ya saben que el Señor es el que nos dice al último qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, esta sumisión implica también en evitar actitudes de prepotencia ante un jefe o ante una autoridad personal, ¿no? También esta es humildad con sumisión, como una sumisión que nosotros estamos sujetos a nuestros jefes cuando trabajamos, a nuestros superiores en la iglesia, porque yo estoy sujeta a mi presbítero, a mi supervisor inmediato, a mi superintendente, y ellos sucesivamente es una cadena, ¿no? Que para muchas personas pues podemos decir que es dogma de ser humano, ¿no? Pues sí, pero todos estamos sujetos a un dogma, a uno en lo secular también, porque pues tenemos que respetar las leyes dogmáticas de las leyes de cada país donde vivimos, ¿no? Que no podemos cruzar así, que no podemos tirar basura acá. Entonces pues son dogmas de seres humanos, ¿no? Entonces, pues ahí está. Y como les digo, la palabra nos lleva a nosotros a que revestidos de humildad para con los demás. Entonces, la humildad llama a la conciencia. Esto nos está a nosotros aquí, miren, en la conciencia nos hace entender que los seres humanos somos todos iguales ante los ojos de Dios. Entonces, bíblicamente hablando, la humildad bíblica es todos los seres humanos somos iguales ante los ojos de Dios. Tenemos el mayor ejemplo de humildad en Jesús, y creo que eso pues ya todos nos lo sabemos, ¿no? Que Él, siendo Dios, se humilló y se bajó a la capacidad de ser un hombre, un ser humano, y fue obediente pues hasta la muerte. Entonces fue humilde. Esa fue su mayor humildad para nosotros. Tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres y se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. Filipenses 2, 5, 8. Entonces es el mayor ejemplo de humildad que podamos encontrar en el Señor Jesús. Ahora, hay características que identifican a una persona humilde, y nosotros tenemos que mirar este tipo de características. ¿Cuáles son? Yo se las voy a leer. Dice, ¿cómo saber si somos personas humildes? Es fácil, la humildad tiene características. Son personas modestas y sencillas. No tienen complejo de superioridad. Respetan profundamente a las personas en su entorno. Esto implica reconocer que otras personas tienen cualidades que nosotros no tenemos.
Tenemos que reconocer cuando una persona tiene cualidades que nosotros no tenemos, ¿verdad? Entonces, esto es muy bonito. No se envanece de sus logros. Esta es una parte muy importante, ¿no? No le echa en cara a nadie en sus conquistas ni sus logros personales, sino que, pues si la persona es parte de la familia, está cercana, se da cuenta los logros que está obteniendo sin necesidad de echárselos en cara a nadie. No lo sabe todo y reconoce sus limitaciones. Entiende que no domina todas las áreas y que necesita ayuda especial de alguien, que necesita que le ayuden para entender y comprender aquello a lo que no conoce, no lo reconoce. No le da temor a equivocarse y a ganar o a perder, es lo mismo, ¿no? Ya sea que gane o que pierda, siempre está feliz, siempre está conforme con las cosas que están sucediendo. No se estresa porque no puede hacer esto o porque no puede hacer el otro. Una persona humilde siempre está conforme, ya sea que gane, ya sea que pierda. Reconoce que se equivoca. Reconoce el valor de los demás y sabe que son importantes para su vida. Sabe que esa persona es muy importante y reconoce el valor que tiene y la atesora, la cuida. Le da ese valor que necesita tener, ¿verdad? La persona. Comparte el crédito con los demás. Por ejemplo, hacemos un buen trabajo en equipo y no se envanece y no dice, no, es que yo aporté la mejor parte, no, es que yo esto. Entonces, comparte el crédito, dice, lo logramos, lo hicimos. Lo logramos como equipo, hemos avanzado, como en misiones, cuando tenemos hermanos que nos apoyan en la misión, se sabe reconocer y decir, si no fuera por ustedes. Ahora que me tocó a mí estar en Guadalajara predicando, se vino lo de Festiniños y yo no pude estar presente y era pues obligación del pastor estar, y encontré el apoyo ahí en las hermanas que estuvieron ahí, que fueron a todo el día encerradas en unas capacitaciones, hermana Yadi, hermana Perla, hermana Sandibel. Yo las amo con el corazón porque si no hubiera sido por ustedes no pudiéramos llevar a cabo este Festiniños que vamos a tener este próximo sábado 8 de enero, ¿verdad? Fue gracias a ustedes y gracias de corazón, y eso es parte de reconocer los créditos, darle créditos a las otras personas, ¿verdad? Pero lo más importante es ser agradecido y practicar la gratitud, ¿no? Una persona humilde siempre está dispuesta a ceder, a decir, sí, tú tienes razón, sí, tú tienes la razón. Es sensato y le da la razón al otro. No se envanece y no empieza a tomar represalias o a querer estar discutiendo. Trata de bajar esos ánimos y de ceder el terreno al otro. Pide disculpas cuando es necesario. Una persona humilde sabe pedir disculpas, sabe decir, perdóname, tienes razón, tienes toda la razón, y de verdad ceder, no afecta su entorno. Una persona humilde reconoce que no es perfecta y no afecta el entorno que le rodea, no afecta a las personas, las ama, cede el lugar, entiende que son iguales, no discute, no redarguye, al contrario, sabe reconocer cuando no conoce todo y dice, tienes razón, me acabas de dar una buena lección. Entonces, la reflexión de hoy es ser más humildes. Que el propósito de este nuevo año sea ser un poco más humildes todos ante la presencia de Dios y obedecer su palabra. Y su palabra nos lleva a la vida secular, al mundo. ¿Qué dice? Revestidos de humildad hacia los demás, no solamente a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros pastores, a nuestros superintendentes, a nuestros presbíteros, no, sino también al prójimo. Tenemos que amar al prójimo. El Señor, toda la Biblia nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo y más grande mandamiento, dice. El primero es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no lo vas a hacer sentir mal jamás.
porque es como si estuvieras afectándote tu propio yo, tu ser interno. Por eso es ámate como a ti mismo. Te vas a ofender a ti mismo. Vas a ser orgulloso contigo mismo. Algunas ocasiones es bueno, por ejemplo, en bajar de peso, como yo que estoy orgullosa, deseando bajar de peso todos los días y no que yo esté sacrificando mi cuerpo, ¿verdad? Ni mi apetito, pero sí me miro en el espejo y digo, tengo que y yo puedo que. Claro que sí, en algunas ocasiones sí, pero no cuando estoy hablando de este tema de la humildad. Tenemos que ser muy precavidos en esto. La verdad, a mí me encantó que un hermano me dijera, su próxima video de YouTube, que sea de la humildad. Y yo le dije sí. Me dijo, ¿va a hablar de la humildad? Sí, voy a hablar de la humildad. La verdad es muy importante conocer estas características de una persona humilde y saber si nosotros tenemos estas características, porque este estudio lo lleva a uno a confrontarse a uno mismo primero, a mí misma. Antes de yo traerlo aquí, yo lo hice anoche, desperté a las 4 de la mañana y a esa hora me puse a hacerlo. Estuve leyendo la Biblia y buscando todo esto, porque la verdad que es muy importante la humildad. La humildad. Entonces, aprender a reconocer nuestras debilidades, saber pedir disculpas, pues no somos perfectos y podemos de vez en cuando hacer algo malo y cometer errores. Y tenemos que aprender a decir, me equivoqué, pero aprendí. Soy buena alumna, soy buen pupilo y aquí estoy. Aprendí y voy a aplicarlo a mi vida. Qué hermoso es eso, ¿no? Sin embargo, quiero decirles algo. Esto no significa ser serviles. No significa eso. No significa que tengamos una humildad exagerada para sacar solamente provecho propio. No se trata de ser serviles. No se trata de humillarnos ni de arrodillarnos ante la voluntad de otros. No se trata de eso. Así pues, la humildad no excluye para nada, absolutamente para nada, la dignidad propia, porque tenemos que tener dignidad de todas maneras. Existe la diferencia entre humilde y ser humillados, y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que darnos cuenta cuando alguien nos está humillando, cuando a veces nos piden ser humildes, pero son soberbios con nosotros. Entonces tenemos que cuidar esa parte, ¿no? Yo les voy a decir algo. A mí me encanta aprender, a mí me encanta que me enseñen. Me encanta porque yo siempre he reconocido que no sé muchas cosas. Yo soy de las personas que siempre digo, no sé esto, no sé qué quiere decir esto. Ustedes saben que estoy estudiando y muchas veces yo tengo que recurrir a hermanas o hermanos en Cristo y les digo, ¿qué significa esta palabra? Porque yo no sé qué significa. Entonces es muy bonito ser humilde y tener estas características, pero una humildad genuina, una humildad que brota de aquí, del alma, y que no es nuestra, que proviene de Dios. Porque el Señor nos llama a ser humildes, a vestirnos todos los días de esa humildad sin ser exagerados. De verdad, de corazón, la reflexión de hoy es que este año nosotros seamos más humildes, seamos más aceptos a las personas y que nosotros podamos comprender que todos somos iguales y que Dios nos manda a revestirnos de esa humildad y aprender a ceder, aprender a compartir los créditos, aprender a dar las gracias, aprender a reconocer que no somos perfectos y que nos equivocamos. Y yo los invito hoy en este día, esta reflexión es esa, la humildad. Ser cada día más humildes, aplicarnos cada día las características y sujetarnos y obedecer la palabra de Dios. Y ella nos lleva a revestirnos de humildad. Que Dios me los bendiga y que sigan pasando felices días en compañía de su familia. Bendiciones de lo alto para todos.